Eh, la plática que preparamos la titulamos Manejo del paciente con labio y paladar hendido. Vamos a presentar, presento yo y a continuación Ramiro, que va a hablar un poquito ya de cirugía. Bueno, comenzamos con labio y paladar hendido, o que también se llama fisura palatina, perdón, fístula labiopalatina, que es una malformación craneofacial congénita, la más común en México, que fue declarada por la Organización Mundial de la Salud en 1954 un problema de salud pública. Los pacientes con esta malformación congénita requieren múltiples tratamientos, múltiples citas con nosotros como odontólogos, pero también con otros especialistas como tratamientos de audición, terapia de lenguaje, psicología, entre otras especialidades, requiriendo un tratamiento multidisciplinario para con esto obtener una buena calidad de vida en estos pacientes. Sin un tratamiento oportuno, estos pacientes pueden presentar problemas para alimentarse, deterioro del desarrollo del habla y lenguaje, infecciones recurrentes y angustia emocional y social durante toda su vida. Referente a la embriología, pues sabemos que a la cuarta semana de vida intrauterina los rodetes faciales ya son visibles y estos rodetes son los que van a formar las estructuras de la cara. Em, A la 10ª semana, estos rodetes se fusionan en la línea media y terminan formando el maxilar, la nariz, el labio superior, la mandíbula. El que no se llegue a fusionar por alguna situación, por algún factor, pues estaría dando como resultado una fisura labial o palatina o una combinación de estas. Y acá en la primer fotografía me gustaría comentarles los que dicen los japoneses, que todos en nuestro momento embrionario, es decir, cuando tuvimos 4 semanas de embriones, pues tuvimos esa fisura labial y palatina porque nuestros rodetes maxilares todavía no estaban fusionados. ¿Qué es lo que pasa? Que pues afortunadamente, como la gran mayoría de las que estamos aquí, esa fusión se dio y nuestro maxilar se formó sin ninguna fisura. En los pacientes con labio paladar hendido, pues esta fusión no se da por algunos factores. Los factores son multifactoriales, existiendo factores genéticos, ambientales y de estilo de vida. Los más comunes es la edad de la madre, ya sea menor de 20 años o mayores de 35 años, adicciones durante el embarazo de la madre, enfermedades crónicas de la madre, exposición a algún tóxico por parte de la madre, que los padres tengan antecedentes de algún defecto congénito, que la madre no tome ácido fólico, no lo haga durante el primer trimestre, tabaquismo en la madre, una mala nutrición durante el embarazo, infecciones virales durante el embarazo y el consumo de medicamentos durante el embarazo. Son diversos, pero eh, todos estos son factores que pueden influir en la presencia de estas fisuras. Y bueno, referente a la incidencia y la prevalencia, el labio paladar hendido es una anomalía congénita bastante común. A nivel mundial se estima que 1 de cada 700 nacidos vivos es afectado con labio paladar hendido. En México la cifra es de 1.39 por cada 1000 nacidos vivos y registrados. Y estos registrados lo resalto porque en México, o al menos aquí en Chiapas, tenemos muchos pacientes que no son registrados, o sea, que nacen con labio paladar hendido, que fallecen, nunca se registraron, o que logran sobrevivir, pero como eh, presentan esta fisura, pues son personas que se dedican al campo, nunca son registrados en toda su vida, por eso existe un subregistro importante, al menos en Chiapas, no desconozco en otros lugares. Y bueno, un caso por cada 740 nacidos vivos
en México. Esto nos permite identificar que existen 9.2 casos de labio paladar hendidos diarios de los que tenemos registro. Nosotros creemos que son más. Y bueno, referente a la frecuencia, es decir, el tipo de fisura que es más común, el labio palar hendido es más frecuente que las fisuras labiales aisladas. Estas son más comunes en hombres, mientras que las hendiduras palatinas aisladas son más frecuentes en mujeres, de tal forma que el labio hendido aislado representa solamente el 25% de todas las hendiduras. Las hendiduras unilaterales son más frecuentes que las bilaterales en una porción de 4:1. Y pues en conclusión, las hendiduras, el labio palar hendido unilateral completo representa un 70% de todas, la gran variedad que puede haber en labio palar hendido. Y pues es más frecuente encontrar una fisura izquierda. Referente a la clasificación, existen también un montón de clasificaciones. Seguramente ustedes cuando estudiamos, yo al menos sí me tocó ver esta Y, que es la clasificación de Kernahan, que se publicó en 1971. Este es bastante común porque solamente se presenta el diagrama y ya nosotros teníamos que seleccionar o dibujar la zona que estaba afectada para identificar el tipo de fisura. En la actualidad nosotros en Seinan utilizamos la clasificación anatómica. Esta describe las zonas anatómicas afectadas por la fisura, incluyendo si la fisura es completa o es incompleta, así como describiendo de qué lado se trata. Para simplificarlo, se utiliza la primera letra de cada palabra. Por ejemplo, si estamos hablando de un labio palar hendido completo unilateral derecho, nosotros solamente colocamos las iniciales LPHCUD, que significa labio palar hendido completo unilateral del lado derecho. Esta es la manera que nos ha funcionado bastante bien para identificar el tipo de fisura de la que estamos hablando o para colocarlo en el expediente clínico del paciente y saber qué fisura tiene ese paciente. Y por aquí les puse algunos ejemplos con fotografías. Por ejemplo, este es un labio y paladar hendido completo unilateral del lado izquierdo. Vemos que hay fisura labial del lado izquierdo, esa fisura es completa, y en el paladar también está fisurado con una hendidura completa también en el paladar. Aquí tenemos una fisura del labio palar hendido completo bilateral. Es una fisura donde están afectados los dos lados y es un caso completo. Y esto es algo como que luego nos complica porque realmente hay una gran variedad de que si es de un lado, si es del otro, si es completa, si es incompleta, y este es uno de estos casos. Es un labio palar hendido incompleto bilateral. De un lado existe, del lado derecho existe una fisura labial y palatina completa. Sin embargo, del lado izquierdo la fisura labial está incompleta y no hay fisura palatina. Entonces es un labio palar hendido incompleto bilateral. Y el menos frecuente, que como lo veíamos en frecuencia, es el paladar hendido, que este es secundario, solo está afectada la parte posterior del paladar. Y bueno, este es el plan de atención quirúrgica que nosotros utilizamos en Seinan. Lo dividimos por especialistas y aquí coloqué el plan de atención en odontopediatría y ortodoncia, y por acá abajo, que son los azules, el de cirugía. Entonces, nosotros o al menos yo como odontopediatra, igualmente los ortodoncistas, comenzamos a ver al paciente desde el día 1, idealmente desde el día 1 de nacido. Y lo que hacemos es comenzar a trabajar con la ortopedia prequirúrgica. Esto lo hacemos desde el día 1 hasta los 6 meses para de esta forma preparar a nuestro paciente y
que el cirujano llegue a los 6 meses a realizar esa primera cirugía, que es el cierre labial o la quelorinoplastia. Luego de que se opera este paciente y de hecho tomamos una impresión en el quirófano de la nariz del paciente para realizar un conformador nasal a la medida, que más adelante se los presento. Este igual lo utilizamos durante 6 meses con el objetivo de que los resultados quirúrgicos se mantengan. Y desde que sale el primer dientito empezamos a trabajar con el control de caries. Luego a los 5 años viene el momento de la expansión maxilar. A los 9 años ya empezamos a trabajar con lo sagital. Y en caso necesario, ya con ayuda de ortodoncia, si fuese necesario, se prepara para una cirugía ortognática. En los tiempos quirúrgicos, pues ya dijimos, a los 6 meses se operan de la quelorinoplastia o la cirugía del labio. Al año y medio nosotros estamos operando el paladar. El cierre de una fístula o de el injerto lo realizamos entre 5 y 9 años. Si fuese necesario una rinoplastía, se realizaría a los 16 años, que nosotros todavía no estamos en este momento, nuestros pacientes son pequeñitos y pues, realmente somos una fundación pequeña. Y pues ya no sé si siguen ahí, estoy como que muy seria, si seguimos todos bien. Ricky. Sí, doctora, todo bien. Todo bien, Ok, adelante. entonces continúo. Ok, solo que ya no me permitió avanzar. Ok, muy bien. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre la ortopedia prequirúrgica. La ortopedia prequirúrgica es un tratamiento que consiste en el uso de aparatos que permiten la estimulación y remodelación ósea de los segmentos nasales, alveolares y palatinos fisurados, disminuyendo el tamaño de la fisura y conformando las estructuras comprometidas lo más próximo a lo normal. Esto antes de la reparación primaria del labio, la que se realiza a los 6 meses. Entonces, vamos a hablar un poquito y puse aquí una línea del tiempo. En primer lugar, tenemos en 1950 a McNeil, que se considera el padre de la ortopedia prequirúrgica, que es el pionero en utilizar esta técnica. En 1975, Latham presenta su técnica, Hodge lo hace en el 76, Grayson en el 93 y yo finalizo con la técnica del doctor Ricardo Elizondo que la publicó en el 2018. Comenzando con el padre de la ortopedia prequirúrgica, McNeil, que presenta en 1954 su técnica, la cual consiste en una serie de modelos modificados, o sea, él los modifica intencionalmente y va fabricando placas de acrílico. De esta manera forza a que la fisura palatina se vaya reduciendo y acercando los segmentos alveolares. Esta es la, la técnica como más antigua que, pues si nos damos cuenta, realmente la ortopedia prequirúrgica no es tan antigua, es bastante reciente. Latam en 1975 presenta su aparato, que es un aparato que se ancla al paladar, contiene un pin o un tornillo que va retrayendo la premaxila y simultáneamente va expandiendo los segmentos palatinos. Esto, pues hoy en día ha caído en desuso porque para colocarlo se tenía que sedar al paciente, anclar ese aparato al paladar, es decir, estaba fijo. En pocos días se lograba la activación, se tenía nuevamente que sedar al paciente para retirarlo. Entonces sí, resulta en una técnica bastante agresiva para el paciente y que está eh, descrito que sí interfiere en el crecimiento del paciente, por eso ha caído en desuso.
La placa estimuladora de Hodge, que fue publicada en 1976. Esta técnica usa placas de acrílico suave, rígido, dirigiendo el crecimiento de los fragmentos palatinos, realizando rebases y vaciado de acrílico periódicamente para lograr el mismo objetivo, reducir la fisura y ir conformando los procesos alveolares. Esta es una técnica que muchas personas actualmente todavía la utilizan. Y bueno, otra técnica que es la transición en T de Nordin, fue publicada en el 82. Esta, pues realmente yo nunca la había escuchado en ningún congreso, ni nada, pero pues ahora que me metí a estudiar esto, a leerlo, me la encontré y me pareció muy interesante porque es el principio que nosotros utilizamos para realizar la tracción con la cinta. O sea, en vez de esto, nosotros utilizamos una cinta. Nordin utilizaba un dispositivo en forma de T. Ese vástago, esa colita de la T, era introducida en el labio que no estaba afectado con el fin de llevar la estructura al segmento menor, que es exactamente lo que hacemos con la cinta. Colocamos la cinta en el labio mayor y lo traccionamos hasta la porción menor. De esta manera ayudamos a cerrar la fisura labial y palatina. Y no es hasta 1993 donde Grayson describe su técnica, que aquí es muy importante resaltar que hasta este momento se involucró la nariz. Todos los que bueno, excepto el de Nordin, que trabajaba exclusivamente con nariz. Pero a partir de Grayson en el 93 ya se incluye la conformación de la nariz, es decir, no solamente es una placa palatina, sino que tiene adjunto un conformador nasal para trabajar también en la conformación del cartílago alar. Y pues a Grayson es que se le atribuye esto en el 93. Sin embargo, igualmente ya ahí metiéndome a leer, encontré que hay una técnica, y aquí les puse abajo la fotografía de un artículo y de otro artículo. O sea, los aparatos se ven prácticamente iguales. La diferencia es que Grayson lo publicó en el 93 y Venom, el mismo aparato con el conformador nasal, lo publica en 1991. Entonces, pues aquí yo le daría el mérito a Venom, que tiene esa publicación más anterior y es o sea, el que realmente en las publicaciones nos dice, él fue el pionero en involucrar la nariz, no Grayson, como todo el mundo lo dice. Bueno, este aparato, el NAM, el modelador nasoalveolar, es un aparato que es utilizado ampliamente a nivel mundial. Funciona bastante bien, tiene muy buenos resultados. Sin embargo, no es el que utilizo yo. El que utilizo yo es el sistema SAC-PPMR, que son sus siglas en inglés, que significa modelador y reposicionador del tabique, cartílago alar, premaxila y paladar. Que actualmente el doctor Ricardo Elizondo, que es el autor de esta técnica, es un doctor de Monterrey y él ahora lo llama sistema RRE. Pero bueno, en su artículo está publicado así, por eso es que yo lo pongo de esta forma. Él utiliza una placa palatina y a esa placa palatina adjuntamos un alambre que va a llevar un loop que se va a utilizar como conformador nasal. A ese loop le colocamos una bolita de silicón y es el que nos va a estar ayudando a la conformación del cartílago alar. Esta técnica, como el doctor Ricardo Elizondo lo dice, endereza el vómer, trae el ciclo columela premaxila maxilar al plano medio sagital mientras la cresta alveolar es conformada. Y pues realmente me parece una técnica que funciona, una técnica muy sencilla y sobre todo muy cómoda para el paciente.
Estos son los resultados de fotografías del artículo original del doctor Ricardo Elizondo. Vemos cómo la fisura se redujo y logramos una mejor simetría de la nariz. El labio lo logra llevar en contacto y también los procesos alveolares en la fotografía de más abajo se logran llegar en contacto. Entonces, realmente son buenos los resultados que el doctor tiene. Y bueno, les presento yo los resultados de nuestros pacientes de Seinan. Esto es uno de los pacientes. Las fotografías superiores son las fotografías iniciales y las fotografías de abajo son las fotografías al finalizar la ortopedia prequirúrgica con el sistema RRE o SAC-PPMR, como ustedes lo quieran decir. Bueno, en la primera fotografía vemos cómo está deprimida la fosa nasal del lado afectado. Y otra fotografía que quiero mostrarles y resaltar es la fisura labial, el tamaño que tenemos, que es de 9.4. Con el tratamiento de la ortopedia prequirúrgica lo logramos reducir a 5.42. Pero lo más importante es los resultados que tuvimos en los procesos alveolares, que de una fisura, una brecha alveolar de 12.9, logramos llevar a cero esa fisura. Es decir, logramos contactar los procesos alveolares y esto va a ser muy benéfico para el paciente, ya que posteriormente se podrá realizar una GGP y esto es lo más importante de esta técnica, que igualmente la técnica de Grayson, lo menciona él en su artículo, es ese, lograr el contacto de los procesos alveolares más que cualquier cosa. Este es otro de los casos, de nuestros casos de Seinan. Es una fisura más amplia de 12.43, la logramos reducir a 5.87. Igual vemos la brecha alveolar es enorme, es de 15.3 milímetros y la logramos conformar, realmente está muy alineada a esos procesos alveolares, pero también la reducimos a 2 milímetros. Muy bien. Este es otro paciente, son los dos que les presenté anteriormente míos, son unilaterales, pero este es un paciente bilateral y aquí sí cabe resaltar que un paciente bilateral es totalmente diferente a un paciente unilateral. Los bilaterales realmente el tratamiento que nosotros hacemos con ortopedia prequirúrgica les cambia la vida, porque el no tener este tratamiento de ortopedia prequirúrgica sí, sí compromete mucho el resultado estético que este paciente va a tener. Con ortopedia prequirúrgica los resultados son mucho, mucho mejores. Entonces, si tienen algún paciente bilateral, de verdad, hagan todo lo posible porque sí o sí se realice su tratamiento de ortopedia prequirúrgica. Los resultados son muy bonitos. Este paciente tenía la premaxila rotada, la logramos alinear y colocar en una mejor posición. Los resultados quirúrgicos fueron muy buenos y por acá tenemos otro paciente con una premaxila muy anterior, con la misma técnica del doctor Ricardo Elizondo. Logramos llevar esa premaxila a su posición y igual obtuvimos resultados quirúrgicos muy aceptables. Y posteriormente a terminar con la ortopedia prequirúrgica, que el paciente recibió su primera cirugía de labio, nosotros utilizamos este tipo de conformadores. Es un conformador que hacemos a la medida y este conformador lo mantenemos durante 6 meses con el objetivo de mantener los resultados quirúrgicos. Y bueno, también importante mencionarles que un paciente con labio paladar hendido es
muy común encontrar hipodoncias, dientes supernumerarios, anomalías de tamaño, anomalías de forma, hipoplasias de esmalte y con esto, principalmente con las hipoplasias de esmalte, señalar que si adicionalmente nuestros hábitos, la higiene no es buena, es muy fácil que se puedan producir las caries dentales. Por eso es muy importante comenzar con la higiene oral lo antes posible, capacitar a nuestros pacientes cuando son chiquititos, darles todas las indicaciones para evitarlo lo más posible que esto pueda llegar a suceder. Fortalecer la técnica cita con cita, estarles hablando el cepillado, la higiene, de todos los recursos, utilizarlos para evitar que esto suceda. Creo que ya el labio paladar hendido es suficiente como para todavía tener otro problema con caries. Y otra cosa igualmente importante, una vez que el paciente, pues prácticamente ya 4 años, ya los pacientes ya cooperan y ya podemos tomar una radiografía muy importante, no solo en el paciente con labio paladar hendido, sino en general en todos nuestros pacientes deberíamos de tener un registro eh, con radiografía panorámica. Y pues eso es todo de mi parte. Muchas gracias. Seguimos con Ramiro. Déjame, te doy lo del. Ándale, súper bien. Muy padre, Mildred, muchas felicidades. Listo, Ramiro, creo que ya te di ahí para que seas. Ahí está. Sí, gracias. Ok. Muy bien. Ahí ven mi presentación, solo se me pueden confirmar. Sí, Doc, sí se ve. Gracias, perfecto. Bueno, yo voy a tratar de hablar de manejo quirúrgico. Es demasiado extenso, entonces trato nada más de representar las cosas que yo vi ahorita como más importantes. Como ya dijo la doctora Mildred, el labio parendido es una malformación congénita en la que existe la falla de unión completo o parcial de los procesos maxilares y el proceso frontonasal de la forma unilateral o bilateral. Es importante entender que todos en nuestra formación de embriogénica tuvimos labio paladar hendido porque es un proceso natural de cómo se llevan a formar los procesos maxilares. Eso nos hace entender que lo que falló es la falta de unión, que existen al menos 4 teorías de por qué puede fallar esta falta de unión, pero lo importante de esto es que sabemos que las estructuras están presentes, no falta nada, simplemente no se llevó a cabo la unión del labio, la nariz y parte del paladar. Si nosotros tenemos claro ese concepto, vamos a saber que cuando nosotros reparamos a este tipo de malformaciones, no es que nosotros tengamos que sacar un tejido de un lado para tapar el que no existe, sino más bien es encontrar las estructuras anatómicas que están alteradas, que no tuvieron una unión, y hacer esa correcta fusión o esa correcta reparación anatómica. La formación del labio comienza desde la 4.ª semana de gestación, pero entre la 6.ª y 7.ª tenemos la formación completa del labio superior. Esto es importante porque la detención temprana por medio del ultrasonido ayuda muchísimo, no a la prevención, pero sí a ayudar a los padres al problema psicoemocional que genera tener un paciente con labio paladar hendido. Al menos aquí en Chiapas, nuestras comunidades, el 30% de ellos nunca tuvieron un ultrasonido durante su gestación. El 60% de nuestra población indígena normalmente tiene sus partos en casa por medio de parteras. Entonces, imagínense el efecto psicoemocional para estos padres, que muchos de ellos son jóvenes, tenemos mamás desde 13, 14 años de edad,
que su primer hijo nace con una malformación facial, con labio parahendido, en el cual desconoces qué significa eso. Muchos de ellos ni siquiera saben que tiene tratamiento o reparación y por ende no saben cómo podrían cuidar adecuadamente a ese bebé. Entonces, esto es un problema muy importante en países en desarrollo como es nosotros y sobre todo en estados como Chiapas que vivimos todavía en zonas con mucha pobreza extrema. Pero aquí sería el primer punto importante en el cual podríamos ayudar, hoy Seinan trata de ayudar a los familiares desde poder detectar desde el embarazo si alguien viene con labio y paladar hendido, permite abrir el panorama completamente. Los factores etiológicos también los ha mencionado Mildred, yo los recalco, el uso es multifactorial evidentemente, no hay solo un factor, por eso es difícil de prevenir este tipo de malformaciones, está relacionado al uso de alcohol en el embarazo, toma de medicamentos, deficiencias nutricionales, factores genéticos, embarazo a temprana edad. Y yo subrayo el maíz mal procesado porque al menos en Chiapas es una zona de alto consumo de maíz. La mayoría de nuestras comunidades subsiste gracias al maíz. Esta imagen que yo les pongo acá, esta es una cocina común en una familia de la zona altos de Chiapas en pobreza extrema. Nosotros, del 30 a 40% de nuestra población vive en pobreza y más del 20% en pobreza extrema. Pobreza extrema, no tienen servicios de drenaje, no tienen servicios de agua potable, no tienen transporte público, en fin, varias cosas que hacen muy difícil llevar el día a día. Entonces ellos no tienen cocinas, la manera de poder hacer sus alimentos es por medio de uso de leña. Esta cocina está techada y no tienen cómo el humo pueda salir, entonces ellos por eso tienen ese olor característico a leña cuando ven estos tipos de poblaciones, porque todo el tiempo están en un lugar cerrado con uso de carbón y leña. Entonces, esto hace evidentemente más susceptibles a enfermedades respiratorias, que es un gran problema. Pero sobre todo yo pongo aquí esta imagen, esta es la manera en cómo esta familia de la zona altos conserva su maíz, que es el que va a consumir y el que los ayuda a alimentarse principalmente, y que lo mantienen en un lugar sin las condiciones ideales. El maíz, aquí pongo sus condiciones ideales, es que tenga del 13 al 15% de humedad. En la zona donde yo tomé esta foto, que es Bustán, Chiapas, tiene más del 84% de humedad. O sea, es muy evidente que este es un alimento que fácilmente puede preceder. La temperatura que debe tener es menos de 17 grados. Tienen temperaturas en esta zona de Chiapas de 24 a 17 grados. Están en zonas donde es difícil que tengan piso firme. Y entonces estos maíces son fácil que puedan desarrollar hongos. Los hongos pueden producir ciertas sustancias que en ellas ya está perfectamente bien descrito y publicado, que son las fumonicidas, que estas inhiben la formación del ácido fólico, proteína esencial para la embriogénesis. Entonces, aunque estos tipos de población podamos suministrarle ácido fólico, el tener este tipo de consumo de maíz son más susceptibles a que ellos desarrollen enfermedades del tubo neural, que es una de ellas, la biparendido. Esto no quiere decir que sea la razón principal ni el problema por el cual ellos tienen la paladar, pero nos ayudaría a entender una de las razones por la cual en estas zonas tenemos una alta incidencia de labio y paladar hendido. En Chiapas, nuestra situación es compleja. Nosotros solo tenemos 3 asociaciones bien registradas para la atención del labio y paladar hendido. Una está en Tuxtla Gutiérrez, que es la Fuerza de mi Sonrisa. Una se encuentra en Tapachula, que es la zona de la frontera con Guatemala, que se llama Misión 33. Y nosotros de reciente creación se llama Seinan, y estamos en San Cristóbal, que es la zona altos de Chiapas. Esto evidentemente no da suficiente atención para el gran problema que tenemos. Si se dan cuenta de estas instituciones o estas asociaciones civiles,
no tenemos hospitales públicos que den la atención, excepto el hospital pediátrico. Todos los demás no dan atención a pacientes con labio y paladar hendido. Solo en Chiapas, en promedio, deben de estar naciendo 300 niños de labio y paladar hendido, según las estadísticas. Eso significa que cada centro debería operar al menos 25 niños vírgenes al mes. Nadie de las tres fundaciones hacemos eso. Nosotros, por ejemplo, solo operamos 4 niños vírgenes cada mes. Entonces, la tarea es titánica, hay una gran labor que hacer y cada vez se necesitan más asociaciones civiles. CEINAN es una asociación que nació en el 2021 con la formación de 5 grandes corazones que fueron pues, gente que estaba preocupada por la atención del labio parandido. Nos reunimos y decidimos formar esta asociación civil, la cual tiene como finalidad atender de manera integral a los pacientes con labio y paladar hendido. Hemos ido creciendo poco a poco, vamos a pasos lentos pero firmes, pero con la convicción de que tratamos de dar ese manejo multidisciplinario al paciente de labio y paladar hendido. El manejo del paciente labio parendido al menos involucra más de 11 especialidades y eso hace complejo y que también el tratamiento no solo es en las primeras etapas, que es la cirugía del labio y paladar, que son las más significativas a veces para el paciente, pero no las que en verdad llevan todo la rehabilitación total. Normalmente un paciente con labio y paladar hendido van a necesitar un tratamiento hasta los 17, 18 años de edad y eso lo hace complejo. Muy pocos pacientes llegan hasta esa fase final del tratamiento y es donde se tienen muchas secuelas, se tienen muchos resultados subóptimos. Yo me voy a concentrar un poco ahorita en la cirugía para mostrarles lo que pues quirúrgicamente nosotros deseamos obtener con estos pacientes, pero el objetivo de la cirugía siempre va a ser restituir la estética, la función desde un concepto embriológico y anatómico, es decir, desde entender que las estructuras anatómicas de ese paciente están presentes, no están, simplemente hay una alteración en la fusión de ellas, pero no nos hace falta una nariz, no nos hace falta un labio, no nos hace falta un arco de Cupido, no nos hace falta músculo, todo eso está presente simplemente de manera aberrante. Es muy importante en ellos desarrollar un lenguaje adecuado, habla y escucha normal. Normalmente el paciente con labio paladar hendido completo va a sufrir de otitis medias, que si no son tratadas lo puede llevar a la sordera. Entonces es importante también atender su escucha, pero el habla. Yo siempre he dicho que para mí lo más importante, más que la estética, es que sea un paciente funcional. Eso no quiere decir que no hay que dejarlos bellos, sino que simplemente de nada sirve un labio bello si el paciente no puede hablar correctamente, ya que eso es la manera en que nos permite comunicar y desarrollarnos en un ámbito social. Normalizar el patrón de la vía aérea nasal porque está alterada ya que está totalmente abierto todo el piso de la nariz de estos pacientes. Llevarlos a una clase oclusal 1 funcional, que eso es complejo hacerlo porque la cirugía per se, en especial la del paladar, va a generar una retracción del segmento maxilar y eso normalmente más o menos del 17 al 26% de los casos nos van a llevar a que tengamos que llevarlos a una cirugía ortognática, optimizar la salud periodontal y dental y un desarrollo psicosocial normal, que estos pacientes puedan desarrollarse como una persona común y corriente como nosotros, poder ir a la escuela, poder ir a la universidad, ser un profesional, poder obtener un trabajo, desarrollar una familia y tener una vida plena. Eso es nuestro objetivo. Lograrlo es complejo porque no solo involucra una buena cirugía, no solo involucra una buena ortopedia, sino retos aún mayores como terapia del habla, como nutrición, que es un tema complejo aquí en Chiapas por el nivel de pobreza en la que viven ciertos sectores de nuestra población. La clasificación de las hendiduras, como ya lo dijo
la doctora Mildred, la más utilizada es la anatómica, es como nosotros describimos si es unilateral, si es bilateral, si es izquierda, derecha, si involucra labio, paladar o una de ellas. Cuando estas fisuras involucran alguna otra parte del rostro, pues ya utilizamos la clasificación de Tessier. Nosotros en Seina no atendemos ninguna de las otras fisuras, ya que normalmente estos tipos de pacientes requieren un manejo en un hospital de tercer nivel por las complejidades que pueden tener y las múltiples cirugías que requieren. Hablando de un paciente con solo labio y paladar hendido, ¿cuándo es la edad ideal de operar el labio fisurado? Evidentemente no hay un consenso entre todas las organizaciones y fundaciones que se dedican al labio y paladar hendido de cuándo hacerlo, y tampoco hay un límite de edad. Uno puede operar a un paciente como este joven de 18 años, operarle del labio y cerrárselo de la manera adecuada. Sin embargo, su problema psicosocial no podrá ser corregido. Evidentemente, vivir por 17 años con esta fisura muy amplia en la cual le genera una distorsión importante de su nariz, el no poder hablar correctamente, pues es una persona que, por ejemplo, en este caso, pues nunca fue a la escuela, solo se dedicó al campo, y que evidentemente, aunque hoy ya tenga el labio fisurado, pues arreglado, perdón, no podemos incorporarlo fácilmente a su entorno social. Entonces nosotros decidimos operar el labio porque aparte para los padres estar viendo a su hijo fisurado todo el tiempo es un impacto social importante. Entonces cuando nosotros decidimos operarlo hasta los 6 meses de edad, lo mínimo en lo cual la mayoría recomienda es a los 3 meses. Nosotros lo hacemos a los 6 meses. ¿Por qué no hacerlo a los 3 meses, al menos en Seinan? Porque en la mayoría de nuestra población, primero, sufre de nutrición, desnutrición. Y atender ese problema conlleva más de 3 meses de su vida. A veces nos lleva 5 o 6 meses, a veces los 6 meses y aún sigue con problemas de desnutrición que debemos de atender, ya que debe de llegar a condiciones óptimas para entrar a esta cirugía. Y la otra razón es el uso de ortopedia. En la mayoría de nuestros pacientes, cuando las condiciones lo permiten, hacemos el uso de la ortopedia prequirúrgica. Entonces, 3 meses de ortopedia prequirúrgica, los resultados no son tan marcados, tan adecuados como haber podido usar los 6 meses de la ortopedia, en donde la mayoría de nuestros pacientes que usan ortopedia prequirúrgica, nuestro objetivo es, como mencionó la doctora Mide, poder acercar los segmentos maxilares. Nosotros sí tratamos, sí nos ayuda al cirujano poder operar a un paciente con ortopedia prequirúrgica en resultados estéticos, pero principalmente lo buscamos para acercar los segmentos maxilares y que eso nos permita en la cirugía del paladar hacer la gingivoperiostioplastía. ¿Cuál es el tiempo ideal para el paladar? Pues igual, no hay un límite de edad de cuándo hacerlo, pero idealmente hay que hacerlo entre los 9 y 18 meses de edad. ¿Por qué? Porque es en el momento que se comienza a desarrollar el habla del paciente. Entonces, queremos que cuando este paciente comience a desarrollar su habla, tenga reparado los músculos del paladar, cerrado el paladar duro para que no impida el escape de aire y pueda comenzar a hablar de manera adecuada. Entonces, ese es el tiempo ideal para poderlo reparar. Sin embargo, el repararlo a los 20, 25 años es posible. Lo único que va a suceder es que la alteración en su habla va a ser irreparable. Las etapas de reconstrucción, evidentemente primero reparamos el labio. ¿Por qué es lo primero que reparamos? No por una cuestión funcional, porque quiero decirles que un paciente con labio paladar hendido puede alimentarse adecuadamente con ciertas técnicas para hacerlo, tanto de lactancia materna como uso de biberones especiales, pero en especial es por el efecto psicoemocional que genera a sus padres tener a su hijo fisurado. Entonces, lo primero que hacemos es esta reparación anatómica del labio y de la nariz.
El paladar entra en segundo término porque esperamos a que pueda crecer más el paciente. De hecho, es la cirugía que más genera retracción del tercio medio de la cara, la cirugía del paladar, y por eso tratamos de alargarlo lo más posible, pero no pasarnos de los 18 meses de edad, porque entonces también empezaremos a alterar el desarrollo del habla. Posteriormente, pues viene lo del injerto nasoalveolar, que eso lo estamos haciendo entre los 5 y 9 años de edad. Esto, ¿por qué? Porque es la edad dental en la cual la mayoría de los dientes que se encuentran en la fisura, que puede ser el lateral o el canino, están en vías de erupción. Entonces, el tiempo ideal para injertar estos pacientes es cuando los dientes involucrados en la fisura, dientes permanentes no supernumerarios, tengan al menos 2/3 de formación de la raíz. Es el momento en donde podríamos injertar y obtener los mejores resultados de formación ósea. Quisiéramos evitar estas últimas dos cirugías, estas no deberían de entrar como estándares, las tres primeras evidentemente sí, pero a muchos de estos pacientes, a pesar de hacer una buena rinoplastia en la cirugía primaria, es difícil mantener ese resultado en el tiempo y algunos de ellos a los 16 años hay que hacerles una rinoplastia secundaria para terminar de corregir la deformación que existe en el cartílago alar, en la desviación de la columela y el septum. Y como mencioné, muchos de estos pacientes van a caer en pseudoclases 3. Pseudoclases 3 es que realmente no es la mandíbula la que creció de más, sino más bien el maxilar que no tuvo el crecimiento adecuado de manera sagital, y entonces tenemos que llevarlos a la cirugía ortognática, pero evidentemente no tratamos de llevar a los pacientes ahí en esas últimas dos etapas. Eso es un artículo donde simplemente a veces se piensa que si operamos primero el paladar blando y luego el paladar duro, vamos a ayudar al crecimiento del maxilar. La realidad es que ningún estudio tiene evidencia científica suficiente para demostrar que eso ayuda. Entonces, someter varias veces a un paciente al mismo procedimiento quirúrgico son más riesgos. Al menos en Seinan creemos que operar el paladar en un solo tiempo quirúrgico, es decir, paladar blando y duro en una sola cirugía, nos va a ofrecer mejores resultados, menos riesgos a nuestros pacientes y mejor seguimiento. ¿Cuál es la mejor técnica para operar labio parendido? Existen múltiples técnicas para operar el labio fisurado, todas tienen ventajas y desventajas. Sin embargo, no hay un consenso en cuál es la que hoy debe de ser la que domine. La mayoría depende cuál domine el cirujano, en cuál está su expertise en ella. Sin embargo, últimamente cada vez se ha desarrollado en no tener una técnica para todos los casos, sino más bien según la deformidad que presente el labio, sobre todo la verticalización del arco de Cupido, ¿sí? Entre más vertical, más complejidad va a ser para llevar esto de manera horizontal. Dependerá la técnica que se va a desarrollar. Al menos nosotros eso es lo que usamos. Depende de la severidad del arco del Cupido, la verticalización que tenemos es la técnica que escogemos. Las más usadas es la de Millar, es desde los años 50, son de las primeras técnicas en la que se entendió que tendríamos que horizontalizar el arco de Cupido. El arco de Cupido, por simplemente la inserción aberrante que existe del músculo orbicular de los labios a la base de la nariz, evidentemente hace el arco de Cupido vertical. Si yo hago una unión lineal, como se hacía de los 50 hacia atrás, la mayoría de las técnicas trataban solo de unir los dos segmentos de manera lineal, el efecto va a generar un labio corto, una contracción importante en donde a pesar de que está correctamente unido, la anatomía, la belleza de ese labio va a estar alterada. Entonces, estas técnicas lo que comenzaron a entender es que no solo hay que unirlo, sino que también hay que horizontalizar este arco de Cupido para darle la longitud original del labio. ¿Cuál marca la longitud original? Pues el lado no fisurado, este lado que es la cresta filtral sana, este es lo que nos marca la altura
que debe de ser mantenida en la otra cresta filtral. También existe la técnica de Fisher, esa es una técnica más reciente, en el 2005, donde se tratan de colocar triángulos mucho más pequeños, no mayor a 2 milímetros, para tratar de no invadir las subunidades anatómicas del labio. Es decir, normalmente el problema de Millar, por ejemplo, es que se mete esto debajo de la columnela y deja una cicatriz importante en el paciente. Y aquí la cicatriz vamos a dejarla justamente en esta pequeña subunidad anatómica del prolabio. Entonces, las diferentes deformidades del labio pueden venir completas, incompletas, con banda decimonar. Evidentemente tenemos que escoger cuál es la técnica que dominas y cuál de ellas técnicas puede ser mejor aplicada a los pacientes. Hay maestros como el doctor Asensio en Guatemala, que él solo utiliza una técnica, su técnica Asensio, muy buena, con buenos resultados, pero es la misma que aplica para un labio incompleto que tenga una hendidura muy pequeña que para la que tiene una hendidura totalmente amplia como esta. Y aquí es la pregunta que todo el mundo hace, ¿no? ¿Qué paciente deseas operar? ¿Este que no, sin ortopedia o este que ya recibió tratamiento de ortopedia prequirúrgica? Evidentemente se antoja más este tipo de pacientes, pero la evidencia científica también ha demostrado que no hay diferencias en los resultados estéticos de operar a un paciente con una deformidad de este tamaño sin ortopedias. Lo que sí va a haber una alteración importante es que este boquete que vamos a ver, que aquí está el proceso maxilar de un lado, del lado sano, el proceso maxilar del lado enfermo, no va a haber manera de poderlos unir. Y evidentemente en la cirugía del paladar vas a estar obligado a dejar una fístula anterior. Entonces, eso es lo que nos puede llevar a una complejidad. Coincidimos con la doctora Mildred, esto es muy importante entenderlo, que el labio paladar hendido bilateral es una patología totalmente diferente al unilateral, por lo tanto debe ser atendido de manera totalmente diferente. ¿Qué quiero decir con ello? Que un paciente de labio hendido bilateral sí o sí debe de recibir ortopedia prequirúrgica para poder obtener resultados óptimos. El no poderle dar a este tipo de pacientes la ortopedia prequirúrgica, estamos destinados a no poder obtener resultados óptimos. Eso sí está perfectamente bien publicado, descrito. Sin embargo, muchos de nuestros pacientes, por ejemplo, en las comunidades, es difícil poderlos llevar a la ortopedia prequirúrgica porque viven en condiciones de pobreza extrema donde el acceso al transporte, a la salud, se vuelve un reto de vida, donde ellos no solo tienen que luchar por venir a Seinan, sino tienen que luchar por sobrevivir ese día, ya que no tienen servicio de agua potable, no tienen el alimento seguro. Entonces es verdaderamente luchar por la sobrevivencia. Y eso hace difícil a todos meterlos en este cajón de la ortopedia prequirúrgica, pero cuando lo logras, los resultados pueden ser ideales, como formar esta columnela, que es muy difícil de hacerlo si no tienes ortopedia prequirúrgica. Y de ahí vienen estas técnicas que se hacían anteriormente, la famosa adhesión labial, es algo muy viejo, pero que hoy está retomando auge porque nos permiten esos pacientes que no pudieron tener ortopedia prequirúrgica después de los 9, 10 meses de edad, en lugar de intentar hacer una queloplastía primaria en donde tienes una alta incidencia de dehiscencia, hacer la adhesión de los segmentos y la misma adhesión permita hacer una ortopedia formal en la cual puedas hacer que al menos este proceso maxilar se acerque, ganes tejido en la columnela, porque el problema principal del labio bilateral es que tienes unido el labio a la nariz, no hay columnela, y si tú no la logras formar, aunque repares adecuadamente el labio, siempre vas a dejar el estigma de la nariz del fisurado, que eso para el paciente es algo pues muy lacerante. La ortopedia, pues no voy a decirlo más, la doctora Mildred lo describió perfectamente. El objetivo de lo que nosotros
tratamos de hacer es esto, lograr que los procesos maxilares puedan estar lo mayor cerca, no de 1, no más de 2 milímetros, porque eso nos va a permitir poder hacer la gingivoperiosteoplastia. ¿Por qué insistimos en eso? Porque eso es lo que nos va a permitir en algunos casos poder evitar el injerto óseo o cuando llegue el momento del injerto óseo necesitar una cantidad de injerto menor porque ya vas a tener los segmentos en un solo bloque. Y eso es lo que Grayson, el doctor Pedro Santiago y la gran mayoría hoy coinciden del beneficio de la ortopedia prequirúrgica. Esto es la ortopedia en un bilateral, cómo ganas columnela en un paciente que no recibió ortopedia prequirúrgica, la proyección de la premaxila y la pérdida de la columnela. El labio está pegado a la nariz. Entonces, la reparación pues debe de ser anatómica, siguiendo puntos antropométricos. Evidentemente, como les mencioné, el paciente tiene todas las estructuras que ven en un paciente sano, tiene un bermellón, tiene un arco de Cupido, tiene crestas filtrales, tiene columnela, todo está aquí presente, simplemente de manera aberrante, con alteraciones en sus inserciones, pero hay columnela, aquí está el arco de Cupido, aquí está la cresta filtral de un lado, aquí está la cresta filtral de este lado, aquí vendría siendo lo que va a determinar de formar la cresta filtral de este lado, el bermellón. En sí, todo lo que hay en un labio sano lo tenemos en un labio hendido, simplemente hay que saberlo identificar y una vez lo identificamos, pues hacemos los marcajes según la técnica que nosotros seleccionemos. Las técnicas al final de cuentas lo que intentan realizar, no importa cuál sea Fisher, Millar, Asensio, Mulliken, es tratar de restituir las estructuras alteradas a su posición normal o ideal. Y esto se hace por medio de la unión de la piel, el músculo y la mucosa. Hay que tratar de eliminar el menor cantidad de tejido y restituir la dimensión vertical del labio afectado. Los criterios de un resultado estético es que tengamos un arco de Cupido simétrico, que podamos establecer la continuidad de la línea blanca, que es esta línea que está por arriba del bermellón. Esta debe de tener una continuidad. Reconstruir la columnela, alinearla, porque normalmente la columnela siempre va a estar desviada hacia el lado no fisurado. Formar un armonioso y simétrico borde libre del labio, crear un tubérculo labial, la proyección del tubérculo labial, protrusión adecuada del labio, que tengamos este mismo volumen, que el músculo orbicular está perfectamente bien horizontalizado y que evidentemente tengamos una cicatriz lo menos visible. Estos son resultados a 6 meses de este tipo, de esta cirugía, de esta queloplastía. Y yo voy a terminar con esta parte que creemos es lo más importante, no solo en el labio parendido, en cualquier clínica o centro de atención de cualquier problema, es que nosotros debemos de aprender a trabajar de manera transdisciplinaria. Existen 3 maneras de poder hacer un trabajo en equipo. Una es multidisciplinaria, donde están las especialidades, en donde estas especialidades no tienen una comunicación. Es como tener yo un paciente de labio parendido y mandárselo a la nutrióloga sin que ella sepa de lo que yo veo, cuál es mi plan. Un manejo interdisciplinario en donde debemos de estar integradas esas especialidades, donde sí hay una comunicación entre el equipo, pero que no se conocen los límites de cada especialidad y no se conoce también hasta dónde puede llegar cada especialidad. No entendemos cómo funciona muy bien la nutrióloga en el paciente con labio parendido. No sabemos hasta dónde, por ejemplo, la ortodoncia puede mejorar la mordida en un paciente con labio parendido. Y la mejor manera de trabajar, y es la que intentamos hacer en Seinai, y digo intentamos porque se va a decir fácil, pero es demasiado complejo, es la transdisciplinaria. En ese tipo de atenciones donde no solo estamos integrados, no solo conocemos todos el caso, no solo tenemos el objetivo en común, sino también conocemos
los límites de la especialidad y las bondades de cada uno de nuestros especialistas. Sabemos cómo trabaja la psicóloga, cuál es su abordaje que va a hacer el labio para hendido. El nutriólogo sabe cómo trabaja el cirujano, sabe cuáles son las cirugías que puede realizar en este tipo de pacientes. Y en fin, esta interrelación que existe entre las especialidades es la mejor manera de poder trabajar. Pues muchas gracias y fue un gusto estar con ustedes. Gracias, Doc. Estuvo muy padrísima la plática de los dos. Muchas felicidades, Mildred, Franklin. El trabajo que hacen es enorme, la verdad. Muchas felicidades. Estamos también acá en Torreón, acá del lado de Torreón, estamos en una fundación de labio paladar hendido acá con el doctor Oscar, ayudándolo también con los pequeñitos. Y la verdad, es un trabajo, pues es un trabajo enorme por parte de cada uno de los que estamos ahí dentro de la fundación ayudándolos y tratando de hacer que los pequeños les vaya muy bien y que tengan una vida digna y feliz, básicamente. La verdad, no sé si alguien se quedó con dudas, alguien tiene alguna pregunta para los doctores. Ahorita es el momento, chicos. No sé si algún doctor tiene algún comentario o algo. Yo, Ricardo, Adelante, Oscar. tengo el gran honor de conocer a Ramiro de hace muchísimos años y de saber el tipo de persona que es, su integridad, y además de que es una persona muy dedicada al estudio y al siempre estar mejorando. Me impresiona muchísimo que no solamente llegó él a su tierra a operar, sino a formar un grupo multidisciplinario que es que realmente la base y que es el manejo más actual, sino el incluir a muchas especialidades, todo sumando para beneficio de los niños. Entonces, más que un comentario, pues hacerle una felicitación, tanto a él como a su esposa, y decirle pues lo mucho que lo aprecio y que me da muchísimo gusto verlo, el profesional que se ha convertido y el programa tan bien manejado con todas las especialidades que está haciendo allá en su tierra, que Chiapas es sin lugar a dudas el estado donde mayor incidencia hay de labio y paladar hendido. Entonces, pues verlo a él que está haciendo un programa tan completo, tan actualizado, pues yo como su amigo que tengo muchos años de conocerlo, pues me da mucho gusto porque sé que él sí va a dejar huella en esa parte, y el día de mañana que él no esté, es muy seguro que siempre va a haber labio y paladar hendido. Estoy seguro que él va a dejar huella y va a dejar que eso perdure para siempre. Muchas gracias, amigo Oscar. Y recuerdo, pues con él empezamos lo del labio para hendido. Veníamos aquí a Chiapas, íbamos a Veracruz con un grupo muy importante de Monterrey. Y la verdad es un honor poder regresar y trabajar. Y pues bueno, hoy empezar a mostrar un poco de lo que ya hacemos de manera propia y invitar a todos, ¿no? Que creemos que la mejor manera de poder atender esto es que cada vez existan grupos pequeños en sus regiones, en sus zonas, especializándose en la atención del labio y para hendido y juntos compartirnos el conocimiento, la manera de cómo ir abordando esta manera tan compleja, porque hay que decirlo, hoy nadie tiene la solución, hoy no hay ninguna asociación ni nacional ni internacional que tenga la manera idónea de hacerlo. Aún hay muchas complejidades y por eso hay que aprender de cada uno. Muchas gracias, amigo, por tu comentario. Un abrazo, hermano. Mira, Doc, ahí pregunta Pablo Morales, ¿hasta qué edad puede un paciente recibir ortopedia prequirúrgica? ¿La respondo yo? Sí, sí, adelante. Bueno, pues nosotros lo hacemos desde recién nacidos, idealmente hasta los 6 meses de edad. Después de los 6 meses de edad está, eh, pues los tejidos ya no se llevan de una manera adecuada, ya no hay esa plasticidad en los tejidos para lograr un adecuado resultado con ortopedia prequirúrgica. Por eso es que eh, hay muchos que lo siguen haciendo, pero ¿con qué objetivo si ya
ya no hay esa manera de moldear tan fácilmente como los primeros 6 meses. Entonces, lo ideal sí es desde recién nacidos, del día 1 hasta los 6 meses. No va. Nadie más, nada, preguntas, pura, dicen, no hay dudas, pura, mucha admiración, dice Miriam, muchas felicidades, dice Brenda Triana. La verdad es que sí, lo que hacen es un trabajo admirable. ¿Alguien más? ¿Alguna preguntita? Nada. Ya nos vamos a dormir temprano hoy. Pero si no hay más por el momento, les voy a leer un reconocimiento ahí que les vamos a hacer llegar a Mildred y a Franklin. Es un reconocimiento que otorga la Sociedad de Odontopediatras acá de La Laguna a todos los ponentes que nos ayudan. Siempre les damos esto. Y un regalito, él después, les lo prometo que el día de mañana que estemos ahí presentes, les hago llegar ahí de perdido unos cacahuatitos, chicos. La verdad, se la rifaron mucho, está muy padre lo que hacen. El Gracias. reconocimiento dice lo siguiente, dice, se otorga el presente reconocimiento a Mildred, Carmina Torres Ibarra y también a Franklin, Ramiro Franklin, ay, se me fue aquí el nombre, perdóname, ando batallando con tu nombre desde el inicio de la presentación, No, no te Bernal preocupes. Faro, por su excelente ponencia en el tema que es el manejo del paciente con labio paladar hendido. Ay, ya ando perdido con todas las ventanas. Ok, aquí ya estoy. Ay, perdónenme, chicos. Creo que ya me salí por todos lados. Y bueno, del día de hoy, 18 de septiembre del 2025. Y este reconocimiento ahorita se los voy a hacer llegar, ahí se los mando ya sea por vía en línea o a ver si los puedo hacer de manera personal. No hay nada, ya no hay nada de preguntas, no, todo el mundo se quedó satisfecho, todos dicen que padrísima plática, que muchas gracias. Bueno, estuvo excelente. La verdad les agradezco muchísimo, chicos. Muchas gracias por la invitación, en verdad, un gusto. Sí, cuando necesiten, bueno, la idea a ver si el día de mañana pueden venir acá para Torreón o si no, luego hacemos la forma de hacerlos Igual venir. ustedes aquí a Chiapas, No, creo que sí, les va a encantar. nos vamos a quedar a vivir allá de aquel lado, ¿verdad? Sí. Bueno, chicos, y nada más por el momento, pues ya nos toca más que despedirnos. Muchas gracias a todos a los que vinieron, a los que estuvieron aquí presentes. Estuvimos bueno, estuvimos conectados 100 personas. Es la primera vez que llenamos el Zoom. Súper. Normalmente tenemos una participación, una media de 60 personas. Gracias por confiar aquí en la Sociedad de Odontopediatras. Estamos haciendo pláticas mes con mes, tratando de ayudar a los estudiantes, a los odontopediatras, obviamente, pero estamos ahí presentes. Doctores, ¿algo que quieran agregar? Mildred. Pues no, muchas gracias por la invitación, Ricky. Tú también, yo te veo en redes y realmente es admirable todo lo que sigues actualizándote día a día. Así que también la felicitación para ti y para hacer este grupo de continuar con la capacitación. Eso está increíble. Muchas felicidades. Bueno, muchas gracias. Mira, aquí ya está el reconocimiento. No lo podía poner, pero sí, ahora sí se los leo completamente. La Sociedad de Odontopediatras otorga el presente reconocimiento a los doctores Mildred y Franklin por su excelente participación como ponentes en el ciclo de conferencias de educación continua en odontopediatría con el tema Manejo del paciente con labio paladar hendido, realizada el 18 de septiembre del 2025, una sesión en línea. Eso es lo que les voy a hacer llegar. Muchísimas gracias, chicos. Dentro de los programas, bueno, lo que vamos a hacer nosotros el próximo mes, no sé si alcanza a ver ahí en la pantalla, yo creo que nomás cerrando esta de acá, ok, ahí se ve. Vamos a hacer Ahí está una, conectada nuestra presidenta. No sé si se Daniela desconectó. Sí, García. Daniela. Ahí está. Órale, había Digo, gente no de sé si todos quiere lados, decir ¿verdad? algo al Adelante. colegio, porque ella fue de las que iniciaron esto y tiene una visión también muy amplia e importante de lo del labio paladar hendido. Dani, ¿estás por ahí? O ya se fue, sí. Creo que Salió entró a decir corriendo. adiós. No pasa nada. Bueno, dentro de nosotros, de las pláticas que estamos haciendo mes con mes, este mes de octubre vamos a tener un- una capacitación en soporte vital básico en el consultorio dental.
Están invitados los que quieran participar. Este curso sí tiene costo. Normalmente la mayoría de nuestros cursos o de nuestras pláticas son gratuitas, pero esta sí tiene validez oficial y curricular. Y bueno, cualquier cosa me pueden mandar un mensaje. En el grupo nada más estamos aceptando 8 personas, que creo que ya nada más quedan 3 espacios, pero lo hicimos especialmente para odontopediatras y pacientes adolescentes, básicamente. ¿Algo más que agregar? No sé si alguien más quiera comentar algo, alguna pregunta, algo, nada, todos gracias. Pues listo, chicos. Les agradezco mucho, doctores, por haberse tomado el tiempo. Yo sé que a veces su agenda está súper apretada. Ahorita Mildred me decía, vengo saliendo del consultorio, ya vamos a empezar. Igual estamos todos corriendo. Muchas, muchas gracias y bonita noche. Les agradezco mucho. Gracias a todos. Buenas Gracias, noches. buenas noches. Hasta luego, que estén muy bien. Gracias, bye.